Que Dios te bendiga grandemente en esta preciosa tarde aquí en la ciudad de Mar del Plata. Te saluda el evangelista Marcelo Díaz Rizardi y para mí un placer volver a estar aquí compartiéndote la palabra del Señor, ¿sí? Agradezco desde ya, quiero agradecer a todos los pastores que me conocen, que me apoyan, que me dicen sigue adelante. Quiero agradecer también a un siervo de Dios, Alejandro, que también que comparte mucho, está compartiendo mucho sobre el ministerio de las raíces hebreas, lo cual es una tremenda bendición porque estamos conociendo y cada vez más el origen realmente de las Escrituras, ¿no es cierto? Bueno, a todos gracias por apoyarme, porque lo que más necesito es oración. Porque la única intención que hay en estos mensajes, obviamente que son mensajes que Dios pone en mi corazón para llegar a aquel hermano, aquella hermana que está en la lucha, que está luchado, que no encuentra el rumbo, porque hay muchos hermanos, dice la palabra de Dios, que están los débiles en la fe, Obviamente todo pastor reconoce en su congregación a los que son débiles en la fe. Y ellos deben ser cuidados, protegidos, en fin, tenerlos realmente como lo que son, ¿no? Personas que les cuesta mucho crecer en el mundo espiritual. Pero bueno, en definitiva, mi intención como todo evangelista, ministro del Señor, es que el mensaje llegue a alguien y diga, me ha sido de bendición esta palabra. Amén. Como siempre digo, si te querés comunicar con mi persona, compartirme algo, necesitas oración, lo podés hacer vía Facebook, ¿sí? Me buscás por Díaz Rizardi doble Z, y ahí está mi muro y podés compartir un mensaje privado. Si querés ver los videos que estoy compartiendo, los podés ver también vía YouTube. Ahí pones Evangelista Díaz Rizardi y vas a ver los mensajes que hace muy poco yo estoy ministrando para la gloria del Señor. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos y comenzamos con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que es la pregunta que te tenés que hacer, hermano querido, hermana querida, o amigo o amiga que me estás escuchando. Y la pregunta es, ¿perteneces al remanente de Cristo? Vos sabés que las Santas Escrituras, la palabra de Dios habla desde el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto, habla que Dios siempre es un pacto eterno que Dios tiene con un remanente. La palabra remanente, ¿sí? La palabra remanente tiene que ver con, cuando vos buscas el significado, tanto en griego como en hebreo, significa lo que quedó, el resto, lo que queda. Eso sería remanente, lo que quedó, lo que queda, el resto. Siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios que este remanente, que son personas, obviamente, personas, hombres, mujeres, jóvenes, que aman a Dios con todo su corazón, siempre fue pequeño. El remanente siempre fue pequeño en las grandes multitudes. Siempre fue pequeño, ¿recordáis? El remanente de Cristo es pequeño. Obviamente, en medio de una multitud, el remanente es pequeño. ¿Por qué quiero resaltar pequeño? Porque hay muchas personas que he conocido en mi vida que se han congregado meses, años, y no logran identificar al remanente de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Como una vez lo he dicho reiteradamente, en una congregación, como dice el famoso verbo, el famoso dicho de este mundo, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Cuando vos entras en una congregación, no todos los que estás viendo son cristianos de corazón. Pero es importante esto, ¿por qué? Y porque hay mucha gente que se lleva decepciones.
pero yo me cansé de escucharlo, de que me lo digan. Y es importante que vos identifiques al remanente de Cristo. Entonces, hoy te tienes que hacer muchas preguntas, o algunas preguntas, no muchas. Primeramente, te tenés que preguntar si a través de esta palabra que ahora ya vamos a compartir, si vos pertenecés al remanente de Jesús. Porque Dios siempre tuvo un remanente. O sea, una cierta cantidad de personas que Él escoge por la vida que llevan. Escuchá, es una pequeña cantidad de personas que Dios escoge de la multitud, para bendecir, para cuidar, para proteger, pero siempre son pocos. El remanente son pocos, es un pequeño grupo de personas escogidas por Dios para bendecirlos, para usarlos para la gloria del Señor. Lo estoy haciendo así porque justamente pasaba una persona y bueno, gloria a Dios. Esto se transmite en vivo, esto no está preparado. Gloria al Señor. Y yo quiero ir a la palabra de Dios en este día, ¿sí? Vos sabés que en el libro de Apocalipsis, el Señor le habla a 7 iglesias, ¿no es cierto? Muy conocido el pasaje. Pero es interesante lo que vamos a leer ahora con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a abrir mi Biblia aquí en Apocalipsis, si me querés acompañar. En Apocalipsis, capítulo 3, el Señor le habla a una congregación que entre esas personas habían muchos que aparentaban ser cristianos. Porque uno puede aparentarse cristiano, esto es interesante. Es lo que sería, uno puede imitar a los cristianos. O sea, cantan, aplauden, te dicen, Dios te bendiga, te pueden visitar. Pero como dice este tema de hoy, el remanente de Cristo, y si perteneces al remanente de Cristo, no todos son cristianos. O sea, no todos los que se dicen ser cristianos pertenecen al remanente de Cristo. Yo me preguntaba, desde que comencé a predicar por medio de estos videos, ¿no? En cierto sentido veo como la intención de Dios a través de estos mensajes. Y es justamente que se te caiga todo velo de engaño. Que vos puedas entender que en estos últimos tiempos donde el engaño ha aumentado de una forma tremenda, el espíritu de engaño sobre este mundo, yo quiero que sepas y disciernas que siempre en toda congregación hay un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que realmente son cristianos, que realmente son parte de este remanente que Jesucristo va a venir a buscar a la tierra. Amén. Bueno, vamos a leer para que veas que este tema tiene obviamente un fundamento escritural, bíblico. En Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra de Dios, escuchad, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, mira qué interesante, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué interesante esto, ¿no? El Señor mira a la congregación de Sardis y dice, hay un grupo de estas personas que el Señor los exhorta, le dice, arrepentite, limpia tu corazón, limpia tus vestiduras. Le está dando una oportunidad. Y después le dice al ángel de esa iglesia, le dice, pero tienes unas pocas, es que yo te hablaba de remanente, que son pocos. Tiene unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no han manchado las vestiduras que el Señor nos pone a nosotros, ¿no? Mejor dicho, nos va a poner. Pero nosotros cada vez que como cristianos, si hacemos algo malo delante de Dios, que somos conscientes que estamos haciendo algo malo,
Las vestiduras espirituales que el Señor tiene guardadas para nosotros se manchan. La mancha es el pecado. Entonces por eso el Señor dice, hay vestiduras que se están manchando porque no están caminando, no están viviendo conforme a mi palabra. Pero son pocas las personas, fíjate, son pocas las personas que guardan sus vestiduras. Qué interesante es esto. Si vos querés conocer al remanente de Cristo, el remanente de Cristo, ese pequeño grupo de personas, tienen ciertas características, ¿sí? Y no es que los vas a ver vestidos de blanco, obvio. Lo vas a ver vestido como cualquier persona normal, pero vas a notar que viven vidas muy diferentes a cualquier cristiano que dice ser cristiano. Viven vidas muy diferentes. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y no ser malinterpretado, porque uno puede ser malinterpretado cuando uno predica una palabra, puede ser malinterpretado. Como te dije, no todos los que cantan son cristianos, todos los que alaban son cristianos. ¿Cómo identificamos? Bueno, primero identificamos, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que les dijo, por sus frutos los conoceréis. Ese es un termómetro que no falla, no falla. Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de frutos, obviamente está en Gálatas capítulo 5, allí vemos los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley, no hay nada que pueda que los condene. Los frutos del Espíritu Santo. Ahora, como yo te dije que los cristianos pueden imitar, algunos cristianos que dicen ser cristianos pueden imitar los frutos, hay muchas personas que son buenas, que te pueden ayudar, pero en realidad tienen otras intenciones en su corazón. Lo que la Escritura llama son lobos disfrazados de ovejas. Entonces tenés que entender, hermano querido, hermana querida o amigo, que en una iglesia no todos son cristianos, y los verdaderos cristianos, los que caminan como a Dios le agrada, tienen estas características. Primero tienen fruto del Espíritu Santo, tienen amor, te van a amar, no te van a demandar nada, no te van a hinchar en cara nada, te van a amar por el solo hecho de amarte porque Cristo los amó primero. Qué lindo, ¿no? Como Cristo me ama, yo te amo. Y lo que te lo doy, no te lo reprocho. Tienen paz, tienen la paz de Dios. Tienen dominio propio, tienen carácter, Todos tenemos un carácter. Pero jamás te van a lastimar. Jamás van a usar la Biblia para lastimarte o para condenarte. Es interesante esto. Lo que nosotros conocemos en la Iglesia Cristiana Evangélica como cristianos religiosos, lo que los caracteriza justamente es que usan la palabra de Dios para condenar, para lastimar tu alma, tu espíritu. Te hacen sentir menos, que eso no le agrada a Dios, porque nadie es más que nadie en la grey de Dios. Nadie es más que nadie. Al contrario, por ejemplo, los ministerios que casi siempre están en eminencia, ¿no? Los 5 ministerios, todos los que pertenecemos, que Dios nos ha honrado con un ministerio de evangelista, de pastor evangelista, maestro, profeta, apóstol, digo así, bueno, porque es un tema que algún día voy a tocar, pero sabemos que está lleno de apóstoles últimamente. Somos los que tenemos que menguar, somos los que tenemos que demostrar las características de la humildad, porque si Cristo vive en mí, ¿no es cierto?, yo debo menguar para que Cristo te ministre, te bendiga a través de mi vida. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, que es llevar a la gente a la luz del conocimiento de la verdad. Y poder ser de bendición, pase lo que pase, nos critiquen, nos condenen, levanten injurias contra nuestra persona, nosotros tenemos que seguir compartiendo y ministrando la verdad de nuestro Señor Jesucristo con amor,
¿eh? Sin lastimar a nadie, sin condenar a nadie. Bueno, no me quiero ir del tema de hoy. El tema de hoy es el remanente de Cristo y si vos considerás que pertenecés al remanente de Cristo. Entonces, como te compartí acá, el Señor le dice a esta iglesia, hay unos pocos que no han manchado las vestiduras. Amén. Quizás alguien me esté escuchando hoy a través de este video y haya experimentado, sea un hermano, una hermana, que quizás no se congregue hace mucho tiempo y haya experimentado esto, ¿no? Que lo han lastimado, que lo han criticado mal, ¿no? Y no te congregas más. Es interesante saber que en estos últimos tiempos hay siervos de Dios, pastores, apóstoles, maestros, no tanto en el evangelista, porque el evangelista se dedica, también enseña la palabra, pero por sobre todo se dedica a presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero bueno, estos siervos de Dios ministran algo que es completamente fuera de la doctrina. Están ministrando algo que no está en la Biblia, digamos que es una herejía, que no está en la palabra de Dios. Que tiene que ver con que cuando un hermano, una hermana X se va de la iglesia, se encargan estos siervos de Dios de decirle, mira, no vayas a visitarlo a tal hermano, no lo visites porque te vas a contaminar. Te vas a contaminar. Es tremendo esto, ¿no? Ahora, claro, primeramente vamos a hablar un poquito de la palabra contaminar. La palabra contaminar, en cualquier diccionario común, significa transmitir en o en algo. Después significa también la palabra contaminar, mezclarse con, ¿no? Si yo tengo un vaso de leche y le pongo, qué sé yo, un poquito de vino, ya dejó de ser leche. ¿Está bien? O sea que cuando el vino hace contacto con la leche, se mezcló, se contaminó. Ahora resulta que se enseña a muchos hermanos y hermanas que cuando alguien se va de la iglesia, se va a la congregación, no lo visites. No vayas a su casa. Y si te lo cruzas en la calle, cruzate a la otra vereda, porque te podés contaminar. Y vos sabés que esto no es bíblico, y tiene, como siempre digo, me van a escuchar siempre, muy, muy seguido, y tiene una media verdad. Tiene una media verdad, porque el Señor sí nos habla a nosotros, que estamos haciendo con la ayuda del Espíritu Santo la voluntad de Dios, que estamos con la ayuda del Espíritu Santo caminando con el Señor y haciendo lo que Él le agrada. A nosotros sí se nos exhorta a contaminarnos con ciertas personas. Perdón, se nos exhorta a no contaminarnos con ciertas personas. Pero es interesante esto. Primero, ¿qué dijo Jesús de contaminarse? Nosotros vemos el caminar de Jesús y vemos que Jesús siempre, casi siempre, estuvo rodeado de fariseos. O sea, lo que hoy se entiende por religiosos, ¿cierto? De Israel. Y él nunca se contaminó. Él no contaminó su alma, no contaminó su espíritu por tener una conversación y para tratar de hacerles ver a los fariseos, a los religiosos, que él era el Mesías. El Señor siempre trató de derribar todos los argumentos que ellos ponían, basados en la Torá, basados en la ley, para hacerles ver que la Torá hablaba de Jesús como Mesías de Israel. Y bueno, Jesús nunca se contaminó por eso. O sea que un hermano, una hermana, no se va a contaminar por hablar con un religioso.
Jesucristo estuvo con gente que no pertenecía al pueblo de Israel, a los cuales les trajo salvación, les trajo vida eterna. Estuvo con el paralítico, estuvo con la ramera, donde justamente vemos un pasaje ahí donde un religioso dice, si supiera si este supiera quién está mojándole los pies, con quién se sentó, así piensa el religioso, ¿no? Jesucristo no se contaminó por tocar una ramera o charlar con una ramera, no se contaminó. Entonces, en definitiva, uno no se contamina, no está en la palabra de Dios que vos te contaminás por ver gente que se fue de la iglesia. No está en la palabra de Dios. Según Jesucristo, según el Señor, dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Eso contamina al hombre. Eso lo puede buscar en la palabra de Dios. Cuando el Señor habla de que lo que contamina justamente son las palabras malas, las palabras feas que salen del corazón de un cristiano. Son los pensamientos feos que salen del corazón de una persona. Eso contamina al hombre. Entonces, el hecho de relacionarme con gente, o con un cristiano que se apartó, o con un cristiano que se enojó con la iglesia, o se enojó con los pastores, eso a mí no me va a contaminar. Hay algo interesante también de saber, que todo cristiano que realmente está plantado en la roca, que es Jesucristo, tiene lo que se llama dominio propio. Él decide, o ella decide, qué es lo que lo puede contaminar y qué no lo puede contaminar. Entonces, si yo voy a visitar a alguien, para que se reconcilie con Dios apoya esa actitud. Pero en definitiva yo no me voy a contaminar. Ahora, vamos a ver un pasaje, por eso te dije que es una media verdad. Vamos a ver un pasaje donde sí dice el Señor Jesucristo que no nos juntemos con estas personas. Por eso es importante, varón, mujer que me estás escuchando, o hermano o hermana que me estás escuchando, ¿quiénes son las personas a las que vos le pedís consejo, a los que vos les pedís una palabra de Dios? ¿Qué clase de cristianos son? Mirá, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 5, ya en ese tiempo habían ciertos cristianos que se congregaban y tienen unas características que vamos a leer en la palabra de Dios. No es algo que a mí se me ocurre. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Cuando yo escuché, me cansé de escucharlo, ¿no? Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. A nadie. No está en la Biblia eso. No es escritural eso, no es bíblico eso. Nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad para juzgar, escuche bien, las actitudes de las personas. Y por lo que haces, se identifica quién sos. Y, escucha bien, el apóstol Pablo acá está juzgando con qué clase de aparentes hermanos no me debo ni siquiera sentarme a comer. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y empieza a hablar las características. Son fornicarios, son adúlteros, toman mucho alcohol, son idólatras,
son idólatras de ellos mismos, son idólatras del dinero, son idólatras del púlpito, en fin, tienen características que dicen ser hermanos, pero no lo son. Hay otro espíritu en ellos. Y nosotros, los que tratamos de agradar a Dios, tenemos que saber con qué clase de personas nos rodeamos. Y más en los tiempos que estamos viviendo, hermano querido, hermana querida, en los tiempos que estamos viviendo, donde el engaño se ha esparcido por todo el planeta, donde se predica media verdad, se predica en la televisión y por internet media verdad, no todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice que la Biblia fue inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero cuando habla de la Escritura, habla de todo el consejo de Dios, toda la Biblia, el consejo de Dios, toda la Biblia, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Nosotros tenemos que discernir cuál es el remanente de Cristo, quiénes son realmente los hombres y las mujeres, los jóvenes que realmente son de Cristo, y con ellos nos tenemos que juntar. ¿Para qué? Para no contaminarnos con esta clase de personas que dicen ser hermanos y no lo son. Con ellos ni siquiera tenemos que sentarnos a compartir nada. ¿Pero por qué? Porque tarde o temprano ellos van a tratar de ministrar nuestras vidas, porque ellos dicen ser hermanos. Y si vos sos un cristiano que no tenés mucho conocimiento de las Escrituras, o sos un hermano débil, una hermana débil, tarde o temprano ellos, estos que dicen ser cristianos, te van a contaminar. Van a querer que pienses como ellos, que vivas como ellos, que veas la vida como ellos. ¿Entendés? Entonces es importante que acá sí, en este pasaje, hay otros pasajes más, pero en este pasaje el Señor Jesucristo nos ordena que con aquellos que dicen ser hermanos o que dicen ser cristianos y viven estas vidas, ni siquiera nos juntemos, charlemos con ellos. Pero es importante poder discernir, ver realmente quiénes son parte del remanente de Jesús, el remanente de Cristo. Es interesante que la palabra remanente, que significa lo que queda, el resto, lo que queda, es interesante cuando uno estudia el Antiguo Pacto, que el remanente tiene que ver con personas que aman a Dios, que se juegan por el Señor, pero que pasaron por diferentes procesos dolorosos, procesos de persecución. Cuando se habla de persecución, no solamente se habla de la persecución física, ¿me seguís? O sea, hombres que vienen a tu casa o al templo a echarte o a matarte. Hay una persecución que es tan dañina y tan mortal como la física, que es la persecución espiritual. La persecución espiritual tiene que ver con las potestades de Satanás, los principados, que van a atacar tu vida y no te van a dejar hasta que vos realmente estés firme en el Señor, maduro en el Señor, y puedas contrarrestar las oposiciones de Satanás. Por algo está escrito Efesios 6. Por algo está escrito que el apóstol dijo, vístanse de la armadura. O sea, no alcanza con creer en Jesús. No alcanza con creer en Jesús, recibir a Cristo y ser salvo. Hay algo más que hacer ahora. Ahora estamos en guerra. Hay muchos cristianos que no toman conciencia que están en guerra. ¿Contra quién? ¿Contra los hermanos? ¿Contra la iglesia? ¿Contra los pastores? No. Tenés una guerra con las tinieblas. Tenés una guerra con Satanás, con principados que gobiernan el planeta Tierra, con espíritus inmundos, que tienen el arte de engañar, de imitar, que conoce la palabra. Entonces el apóstol dice, vístanse de la armadura de Dios, con la cual podrás resistir firmes las acechanzas de Satanás. Por eso es que hay mucha gente que se aparta, no solamente de la iglesia, sino que se aparta de Dios y de Cristo,
porque creyeron que la vida cristiana es simplemente un par de oraciones, un te reprendo. No, hermano, no, hermana querida. Quizás no te enseñaron, quizás no fuiste bien enseñado, bien ministrado, pero hay que vestirse de la armadura de Dios. Hay que conocer las armas que el Señor nos dio. La espada, la palabra de Dios. La fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, tener conciencia de que yo soy una persona salva, ya fui libre. Las sandalias, estar siempre atento, dispuesto a predicar la palabra, porque cuando predico la palabra, Satanás retrocede. Dios te bendice cuando predicas la palabra. En fin, armarse del poder de la palabra, de la fe en Cristo Jesús, de la autoridad de Dios que tenemos todos los hijos. No es necesario que seas pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. No. Si vos naciste de nuevo, tenés autoridad. Es más, si naciste de nuevo, estás ungido. Yo escuché muchos hermanos y hermanas que están heridos por las calles, mucha gente que está herida por la calle. Hay un pueblo, te digo más, hay un remanente que está en las calles de Mar del Plata, de Buenos Aires, que son personas que están lastimadas, están heridas, están sangrando. Quizás muchos de ellos por ahí uno puede decir, bueno, sabes que si vos hubieses conocido a los hermanitos, hermanitas, pero no estamos para eso nosotros, estamos para levantar, estamos para exhortarlo en el amor para que se levante, estamos para ayudar. Hermano querido, hermana querida, quiero decirte que el remanente pasa por procesos. En el antiguo pacto, el remanente de Israel pasó por procesos de guerra. Después de una guerra, quedaban los verdaderos. O sea, se notaba realmente de los que quedaban, quienes todavía seguían amando a Dios, quienes todavía le hacían holocausto a Dios, pese a la guerra que han pasado. Entonces es interesante que el remanente de Cristo se caracteriza por una madurez espiritual. Son hombres de guerra, mujeres de guerra, jóvenes de guerra. Te van a enseñar a entrar en guerra. Te van a enseñar a que te plantes en el Señor. No te van a criticar, no te van a condenar. Yo tengo un pasaje acá, hay tantos pasajes, pero bueno, uno tiene un tiempo para ministrar, ¿no es cierto? Acá nos habla justamente de los 300 hombres que Dios escogió para que entren en guerra con el líder, digamos, ¿no? Si por poner un nombre, Gedeón. Y dice la palabra de Dios, escucha, dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 7. Escuchá la palabra del Señor. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, le dice Dios a Gedeón: separá a estos dos grupos de personas. Separá a los que van a beber el agua sin arrodillarse, separalos. Como hace el perro, dice. El perro lame el agua sin arrodillarse. Y a los que se arrodillan, separá todos los grupos. Y dice la palabra de Dios: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, los que no se arrodillaron a tomar las aguas, los que lamieron el agua, hay un detalle impresionante acá, una actitud en estos hombres. ¿Cuál? Que ellos se agachan, no doblan las rodillas, se agachan a tomar el agua, mirando siempre para arriba, con el mentón para arriba. O sea, se agachan, no doblan sus rodillas, no las doblan, y están mirando para todos lados y toman agua.
y están mirando, ¿qué actitud vemos? Vemos personas que están atentas por dónde viene el enemigo. Están atentos. Por eso te dije que el remanente del Señor son hombres y mujeres de guerra. Están atentos. Están atentos. ¿Por dónde va a venir Satanás? ¿Por dónde me quiere engañar? Están atentos. Están atentos si ese hombre que se acerca a mi vida, esa mujer que se acerca a mi vida, viene de parte de Dios o viene de parte del otro. Están atentos. Son hombres y mujeres de guerra. Por eso es que es interesante entender que en los tiempos proféticos que estamos viviendo, tenés que saber realmente si vos pertenecés a este remanente. Si perteneces a este remanente, es más, si sos parte de este remanente, que vos decís, hermano Marcelo Díaz, gracias a Dios yo estoy viviendo como a Dios le agrada, me levanto en fe, camino en fe, no permito que el pecado me gobierne. Sí, hermano, sí, hay que hacer las cosas como son. No es que somos santulones. Si somos santos, como dice la Escritura, porque la Escritura en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama los santos de Dios. ¿Pero por qué somos santos? ¿Porque vivimos encerrados leyendo la Biblia? No, somos santos por la gracia del Señor. Somos santos por la sangre del Cordero de Dios que nos limpia constantemente de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación de la carne. Somos los santos del Señor. Bueno, si perteneces al remanente y estás caminando como Dios le agrada, gloria a Dios. Pero, si sos un hermano, una hermana, que te encontrás débil en la fe, que te das cuenta ahora, como leía yo recién en 1 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, no os juntéis con aquellos que dicen ser hermanos, y son fornicarios, son borrachos, idólatras, mentirosos. Bueno, todos esos detalles, no te juntes con ellos. Hermano, hermana querida, no te juntes con gente que no te va a edificar jamás. Con ellos no te juntes. No te juntes. Aprende a separar. Esto es como el papá y la mamá. ¿Viste cuando el papá y la mamá quieren criar un hijo bien? Los quiere criar bien. Entonces vos le tenés que hacer ver lo que es el mundo. Sin ser cristiano te hablo, ¿eh? ¿Qué le dice papá a la mamá? Hijo, hija, fíjate con qué gente te juntás. Pero no es por discriminar, sino porque sabemos que la gente que tiene cierta maldad, influye en la persona. Influye. Y transmite lo que tiene. Transmite lo que tiene. Entonces, ¿qué le decís a tu hijo, a tu hija? Juntate con gente inteligente, por ejemplo. Juntate con gente educada. Juntate con gente que siempre quiere lograr cosas, quiere conquistar cosas, quiere salir adelante en la vida. Con esa gente juntate. Es algo lógico. Queremos lo mejor para nuestro hijo, para nuestra hija. Bueno, en Dios, mucho más todavía. Juntate con el remanente de Cristo. Juntate con ese pastor, si es que tenés ese pastor, ¿no? Porque hoy hay de todo, pero bueno. Pero si tu pastor es un hombre de fe, es un hombre que ama las ovejas, es un hombre que visita las ovejas, es un hombre y una mujer, ¿no? La esposa, que están llenos del Espíritu Santo, tienen los frutos del Espíritu Santo. Bueno, no solamente estés con ellos, apoyalos ministerialmente como puedas, con tu servicio, con tu ayuda, con dinero, apoyalos, porque vale la pena apoyar a hombres y mujeres de Dios de este estilo. Es importante discernir, iglesia, es importante discernir con quién me junto. Vos sabés que es algo que le pasa a todos los pastores que están pastoreando, y ya termino, que les pasa justamente eso, ¿no? Que los hermanos y las hermanas, tarde o temprano, de una congregación se empiezan a juntar con otras personas. Es algo obvio. Pero es importante con quién te juntás, con quién te sentás a la mesa, con quién compartís un bocado de pan, ¿no? Termino. El remanente de Cristo. El remanente de Cristo. Vos sabés que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, a la tierra, y no va a venir a buscar a todos. Por favor, recordalo esto.
No va a venir a buscar a toda la congregación, viene a buscar un remanente. Viene a buscar un pequeño grupo de hombres y mujeres que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. Viene a buscar un grupo de hombres y mujeres y jóvenes que guardan su corazón del pecado, que guardan su corazón de un mundo contaminado de maldad, de perversidad. Hoy vemos en la televisión, y lo voy a decir, sí, hoy vemos en la televisión dos cosas que pueden contaminar a un cristiano. Vemos en la televisión novelas que dan en horarios comunes, normales, novelas con lesbianismo, donde ya las mujeres se besan entre ellas, novelas. Vemos homosexualismo. Hermano querido, hermana querida, tenemos que ver lo que miramos, tenemos que mirar bien lo que miramos. Hoy vemos en las redes sociales grupos que se han hecho de cristianos para conocerse con otras cristianas. O sea, hacen grupos para buscar noviecitos, novias. Eso es totalmente de la carne. Yo lo digo sin temor de lo que después me digan. Totalmente carnal eso. El varón de Dios, la mujer de Dios debe orar. Debe orar. No buscar por redes. A ver, este me gusta. Ay, lo voy a llamar por teléfono. Ay, le voy a enviar un privado. No, olvidar. Eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que si ves un cristiano, realmente cristiano, primero asegúrate que sea cristiano o asegúrate que sea cristiana. Después de eso, orar. Y después que Dios obre. Que Dios obre. Porque lo que es de Dios no lo separarán jamás nadie. Amén. El remanente de Cristo. ¿Perteneces al remanente de Cristo? Gloria al Señor. Seguir caminando y sigamos caminando como a Dios le agrada, con la ayuda, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y si te das cuenta que no estás con ese grupo de personas, hermanos, hermanas, estás con ciertos hermanitos que nunca te van a ayudar a crecer, nunca te van a ayudar a vivir la vida como a Dios le agrada, sepárate de ellos, urgente, ya, sepárate de ellos. Busca una iglesia, no iglesia perfecta, pero busca una iglesia donde realmente se predique la sana doctrina, se predique la sana doctrina. Hoy te prediqué la sana doctrina, hoy te prediqué sana doctrina. Busca a hombres y mujeres con fruto del Espíritu Santo. Busca el remanente de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente. Que Dios te bendiga ricamente. Y ya nos veremos, si Dios lo permite, en el próximo video. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Nos vemos.